nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? Espero en Dios que cada uno bendecido con la bendición de un nuevo día. Amén. Solo para notificarles que este domingo solamente tendremos un culto que es el de las 10 de la mañana. Esperamos verle, que invite a alguien, porque Dios está haciendo cosas hermosas y siempre Dios tiene algo para nuestras vidas. Así que con la ayuda del Señor, allí estaremos a las 10. Dios les bendiga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Dios les bendice. Tengan ustedes una buena tarde. Esta tarde les voy a compartir una prédica sobre cómo Jesús transformó a Pedro y cómo nosotros necesitamos de estas transformaciones en nuestras vidas. Y le vamos a comenzar así. Les pido que abra su Biblia en Juan 1:42. Y la palabra del Señor dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y para empezar vamos a ponernos primero en las manos del Señor. Padre, delante de tu presencia vengo, mi Señor, delante de tu trono de gracia, donde está el socorro oportuno, mi Dios. Te pido, mi Señor, que tú pongas ese carbón encendido en mis labios, mi Señor. Que tu palabra, mi Señor, salga para vida, mi Señor, para edificar a tu pueblo, mi Dios amado. Que de ti, mi Dios, haya una palabra que vivifique nuestras almas, mi Señor. Que traiga ese fuego a nuestras vidas, mi Señor amado. Te pido, Padre Santo, que tú abras los sentidos espirituales míos y de los que están detrás de esta pantalla, mi Señor, para ver esta prédica, mi Señor. Espíritu Santo, que tú tomes el control, mi Señor. Que no permitas que hablen mis emociones, que no permitas, mi Señor, que de mí salga palabra corrompida, mi Señor, o palabra que no sea tuya, mi Dios amado. Te pido, mi Señor, que tú me abras mis sentidos también para transmitir lo que tú quieres, mi Señor, que se transmita esta noche. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este fue el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús. Cuando él le trajo, dice la palabra que cuando le trajeron a Pedro hacia Jesús, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
¿Sabe el significado de Simón? En arameo significa caña quebradiza, paja quebradiza, es decir, frágil o débil, y que era llevado por el viento. Un pedacito de caña sería esto, que se quebra tan fácilmente. Y esto, si usted lo deja a merced del viento, vuela con mucha facilidad. Así era el carácter de Pedro. ¿Sabe? Y como Jesús conoce profundamente los corazones, y no solo se limita a mirarnos en su interior, sino que también transforma a las personas en lo que Él quiere que lleguen a ser. Como en este caso, Simón cambiaría de una paja quebradiza a una roca inconmovible. Y le dijo: serás llamado Cefas. Hasta este momento Pedro había sido conocido como Simón, hijo de Jonás. El término Cefas significa roca en arameo o Pedro en griego. Con esta declaración, Jesús no solo predice cómo sería llamado Pedro, sino que también establece la manera en que habría de transformar su carácter y usarlo en relación con la fundación de la iglesia. Pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que debía de ser. Y desde ese momento en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando un mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando como su viejo yo. Si lo llamaba roca, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía de actuar. Pero mi pregunta es, ¿cómo le hizo el Señor para transformar a un hombre de una naturaleza tan tosca y refinarlo para que llegara a ser un apóstol, para que llegara a ser una roca? ¿Sabe? Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregaban de cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. ¿Le suena algo común? Tal vez es algo que usted haga. Se dejaba llevar por sus emociones o impulsos sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos. Pero Dios tomó un hombre con una personalidad ambivalente o de doble ánimo, como le llamaríamos. Y el carácter de Pedro, su forma de actuar se ajustaba a la descripción de un hombre de doble ánimo, como nos lo dice Santiago 1:8, que es inconstante en todos sus caminos. El término de doble ánimo proviene de la palabra griega dipsikos, que significa una persona con dos mentes o almas. Es decir, que usted puede decir ahorita que usted está feliz y al minuto tiene una gran tristeza. O usted puede decir que es la persona más servicial y batallan para que usted participe en alguna actividad. Su carácter, su personalidad cambia de un momento a otro. Y el doble ánimo genera debilidad en los tiempos difíciles y hace que las personas terminen negando sus principios. Es decir, usted puede decir ahora que usted es una persona con mucha fe y el día de mañana no se puede levantar, no puede dar una adoración a Dios porque sus emociones cambiaron de un momento a otro. O usted puede decir que usted es el mejor papá del mundo y al día siguiente se siente derrotado porque su hijo se enfermó. Y como un ejemplo de las actitudes que tomaba Pedro
Nos dice en Lucas 22:33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Pero más adelante, Pedro niega a Jesús. Y no solo una vez, lo niega varias veces. Lo negó tal como Jesús se lo advirtió. Así era el carácter inconstante de Pedro. Yo le preguntaría este día, posiblemente usted se pueda identificar con Pedro, que un día siente que es el hombre más lleno de fe y el día siguiente ya le falló al Señor porque hizo algo que vino a negar lo que usted estaba diciendo el día anterior. Es decir, hoy puede decir usted que es el más grande, el mejor, el más santo, el que más lee la Biblia, y al día siguiente se levanta enfermo y es incapaz de leer la Biblia, es incapaz de adorar al Señor. O como Pedro, negarlo. Decir, no, Señor, yo no puedo seguir con este tipo de vida. No, Señor, yo no puedo hacer lo que tú me pides. No, Señor, yo no quiero hacer esto porque tengo que ocupar mucho tiempo en hacer esto, tengo que ocupar tiempo y yo estoy muy ocupado. Tengo una vida muy estresada y muy llena de complicaciones. Y lo niega simplemente el Señor este día. Otra forma en la que Pedro actuaba. Era un hombre muy impulsivo. Por ejemplo, recuerda aquella escena donde el impetuoso Pedro, el colérico Pedro, cortó la oreja a Malco. Este era un ejemplo clásico de su falta de control. En Juan 18:11 nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y en el 11 nos dice, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? La valentía impulsiva de Pedro no solo estaba mal encaminada, sino que demostraba su incapacidad para comprender la finalidad de la muerte que Jesús vino a padecer. Muchas veces nosotros declaramos que amamos a nuestro prójimo como la Biblia lo establece, pero en cuanto hay un problema, un advenimiento, nosotros empezamos a criticar a la gente, empezamos a regañarlas, empezamos a actuar de una manera colérica como lo hacía Pedro. Así es que yo esta tarde te digo, ¿cómo es tu carácter? ¿De qué manera nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero actuamos siempre de maneras impulsivas? O tratamos, lejos de actuar como la Biblia nos dice que nosotros debemos de amar a los demás y de considerarlos como superiores a nosotros, tratamos de minimizarlos, tratamos de hacerlos menos y venimos a negar lo que Cristo nos dice en su palabra y nosotros actuamos como los del mundo, como los que están afuera. Nos llevamos por las corrientes que están afuera y tratamos a la gente que está dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia y contradecimos lo que decimos con lo que hacemos. ¿Cuántas maneras nosotros somos así? Como esta cañita que de repente algo no nos gusta y decidimos actuar como nuestro viejo yo. Nos sale el apellido, como decimos algunas veces, porque la familia es colérica, porque la familia viene con un trasfondo de celos y seguimos así. Entonces, a mí me impacta la manera en que Jesús fue enseñándole a Pedro cómo su carácter a veces, la forma de responder a las circunstancias le estorbaba. Jesús lo reprendió
Y aquella reprensión debió de haber sido muy difícil para Pedro, sobre todo por haberla recibido delante de una horda de enemigos que él consideraba enemigos. Pero él aprendió mucho de lo que vio aquella noche. El Señor tuvo buen cuidado de enseñar a Pedro a refrenarse. Y esta es una de las principales razones por las que Pedro tuvo que soportar las censuras más duras cuando habló o actuó demasiado a prisa. El Señor estaba enseñándole a refrenarse constantemente. Y ha de haber sido muy impactante para Pedro ver que después de que venían a detener al Señor, que venían a detener a Jesús, no solo Él mostró su amor, sino que aún más hizo el milagro de colocar la oreja en su oído y volviera a pegarse y volviera a funcionar. Ha de haber sido para Pedro algo aplastante el saber que Él actuó tan impulsivamente queriéndolo matar, y el Señor Jesús con su amor viene y coloca la oreja en su oído. Y esta fue una enseñanza aplastante para Pedro, me imagino, el ver la manera en que Jesús actuó. Y fíjense, más adelante él había aprendido a refrenarse. Más adelante, en primera de Pedro 2, del 21 al 23, Pedro escribe: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Puede ver la diferencia? Qué gran diferencia con el joven que trató de arremeter con su espada y abrirse camino a través de sus oponentes. Pedro había aprendido sobre control y dominio propio. Más adelante podemos ver otra ocasión en que Pedro actuó de una manera impulsiva, de una manera insensata. Cuando el Señor le advirtió a Pedro que lo negaría, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y el 32 nos dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Aquí le dice el Señor: Simón, Simón. La repetición del nombre indica una amonestación en un tono grave y sombrío. Le vuelve a recordar: Simón, Simón, estás hablando como tu viejo yo. Cristo vuelve a usar su antiguo nombre, quizá para reforzar la reprensión por la presunción carnal de Pedro. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a contestar como antes de conocer al Señor? Estamos vagando en cosas del mundo y vagando en cosas espirituales. ¿Cuántas veces nosotros vamos así como esta cañita, de un lado para el otro? Porque a veces actuamos como los que estamos dentro de la iglesia y a veces como los que estamos fuera. ¿Sabe? Generalmente el trigo era separado de la paja, zarandeándole y lanzándole al aire con un viento fuerte, y el trigo caía en un montón ya limpio. Quizás nosotros hubiéramos pensado que Jesús le dijera: no, Pedrito, no voy a permitir que Satanás te zarandee. Pero no, Jesús no lo hizo. Más bien le hizo saber a Pedro que le había dado a Satanás el permiso que buscaba. Él le permitiría a Satanás probar a Pedro, como Dios lo hizo con Job. En esencia, Jesús le dijo a Pedro: voy a dejar que lo haga. Voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada sino la realidad de tu fe. Voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada sino la realidad de tu fe.
Pero aún más, él le aseguró que su fe sobreviviría a la prueba, porque le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Fue entonces cuando Pedro arrogantemente insistió en que él nunca tropezaría, que nunca le fallaría. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo mismo? Hoy declaramos que somos los más fieles seguidores de Jesús, y a cualquier problemita actuamos como lo hacen los de afuera, maldiciendo, quejándonos, diciendo: ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué me pones a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre justificándonos, pero no obedeciendo al Señor, sino haciéndolo como lo hace el que está afuera, el que no le conoce. A pesar de su afirmación, antes de que la noche terminara, Pedro había negado a Jesús y todo su mundo se sacudió. Se le desinfló el ego, su confianza en sí mismo se hizo trizas, su orgullo sufrió, pero su fe nunca falló. Y su fe nunca falló porque Jesús estaba orando por él. Le dijo: yo le he pedido al Padre que tu fe nunca falle. Su fe no falló no por sus fuerzas, sino por lo que Jesús le había dicho, sino por lo que Jesús había determinado que se haría. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué Pedro sufría estas reprimendas? ¿Por qué Pedro fue zarandeado de esta manera? Porque Jesús lo estaba preparando para que fortaleciera a los otros discípulos, para que su fe se fortaleciera, para que él creciera. Ahora Pedro, después de haber sido zarandeado por Satanás, estuvo preparado para sentir empatía en cuanto a las debilidades de otros. Aprendió a ser compasivo, generoso, amable y consolador de los que eran lacerados por el pecado y sus fracasos personales y morales. Pedro entendió la debilidad humana porque sus propias debilidades lo habían derribado. Pedro había sido perfeccionado, establecido, fortalecido y afirmado por el Señor. En Colosenses 3:8, del 12 al 15 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Pedro había llegado a una parte, a dejar algunas de estas cosas hasta esta etapa. Mi pregunta es para usted, para mí. Nosotros nos hemos despojado de estas cosas de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O nos mentimos unos a los otros y seguimos actuando como el viejo hombre que teníamos o que seguimos teniendo. Es quizá Jesús diciéndonos: Simón, Simón, te estoy hablando, deja de maldecir, deja de hablarle a tus hijos como les hablas. Simón, Simón, estás dando mal testimonio afuera. Simón, Simón, estás dando mal testimonio en tu casa. Estás dando mal testimonio en la oficina. Estás dando mal testimonio con tus familiares. Después del arrepentimiento vemos a un Pedro diferente. Ya no era el mismo. Ahora Pedro era valiente y firme como la roca después del Pentecostés, como nos lo dicen Hechos 5:27 al 30. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo:
Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llamado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. Y más adelante en el 31 dice: a este Dios exalto a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Sabe? Pedro se había despojado de lo que viene aquí y se había vestido. Había despojado de su ira, de su enojo, de su malicia, de su blasfemia. Se había despojado, se había quitado aquellas vestiduras de esto. Y ahora se había vestido, pues, como lo dice en Colosenses 3:12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. A Pedro le tomó muchas ocasiones entender y comprender que lo que estaba haciendo estaba entre lo que hace el mundo y lo que hacen los de adentro de la iglesia, los que están aquí, los seguidores de Cristo. Así es que yo le pregunto esta tarde a usted, ¿qué de esta lista hay en usted? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay benignidad? ¿Ha dejado que el Espíritu Santo lo transforme? ¿Ha dejado usted que el Señor venga y saque eso que usted considera fortalezas para que los convierta en debilidades? Y esas debilidades sean convertidas en fortalezas a través del Espíritu Santo. ¿O sigue siendo como esta cañita que de repente se cree un árbol o una palma fortalecida y no es más que pedacitos de caña? A medida que el carácter de Pedro era transformado y se convertía en el hombre que Cristo quería que fuera, gradualmente cambió de Simón a roca, es decir, de una caña que se rompía fácilmente o que era fácilmente llevada por el viento, se convirtió en una roca llena de fe, en una roca que había pasado las pruebas, donde la promesa de Jesús era que su fe no sería dañada, que su fe sería aumentada. Y después de la transformación de Pedro, vea usted lo que Pedro hizo. Predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron salvas. Nos lo dice Hechos 2 del 14 al 41. Él y Juan sanaron a un cojo, en Hechos 3 del 1 al 10. Pedro estaba tan ungido por la presencia del Señor y del Espíritu Santo que con solo pasar las personas se sanaban, con solo que su sombra fuera tocados con su sombra. En Hechos 5 del 15 al 16. Además, Pedro resucitó a Dorcas en Hechos 9, 36 al 42. Pedro
Llevó al evangelio a los gentiles, nos lo dice Hechos 10. Porque era un hombre que había sido procesado, que se había sometido a lo que Jesús le había enseñado, que le había costado aprender, sí, ciertamente le costó mucho aprender. Pero Jesús tuvo en él enseñarle y enseñarle con ejemplo. Más adelante Pedro escribió 2 epístolas en las cuales expone las mismas lecciones que él había aprendido del Señor sobre el carácter auténtico. Del ejemplo de Jesús aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo y fuerte. La obra la terminó el Espíritu Santo al empoderarlo. Cuando nosotros comenzamos a venir a este lugar, mi esposo y yo éramos personas que hablábamos un 90% posiblemente de maldiciones para poder explicar alguna circunstancia, para poder platicar. Cuando yo llegué a este lugar, era una mujer amargada. Era una mujer que me era difícil compartir con los demás. Así es que cuando llegamos nosotros a este lugar, lo primero que el Señor transformó en nuestras vidas fue nuestro vocabulario. Dejamos de maldecir. Dejamos de hablar como los hacen los de afuera. Y sabe más, que fue lo más impactante aún en nuestras vidas, que ya no nos interesaba si los demás decían, oye, ¿cómo has cambiado? Oye, ya no hablas igual. Ya no era importante para mí el querer congraciarme con los de afuera y hablar como ellos. El querer hacer lo que hacían los demás afuera. El Señor trajo una convicción a mi vida de que yo no necesitaba cerveza, de que yo no necesitaba alcohol, que yo no necesitaba de fiestas para dejar de sentirme sola. El Señor trajo a mi vida esa felicidad por sí solo. Él era lo mejor que había recibido hasta ese momento. La alegría, el gozo de sentirlo en mi vida era lo mejor. Yo no sé con qué cosas estés batallando. Yo no sé si a lo mejor eres una persona que viene a la iglesia y batalla con el alcohol. Yo no sé si eres una persona que viene y se congrega a la iglesia el domingo, pero batallas porque mientes. Porque tus debilidades sacan a flote que aún Jesús no ha terminado de hacer la obra, pero porque tú no se lo has permitido. Yo no sé si sigas haciendo tranzas, vienes a la iglesia, pero mientes cuando haces tu incantex, mientes cuando llenas las formas del gobierno, mientes cuando vas y pides estampillas. Y tu familia te conoce como el transerito que va a la iglesia, pero sigue mintiendo. Sigue estableciendo cosas que no son ciertas. Que vamos dando testimonio, mal testimonio delante de nosotros en nuestra familia. Y luego te preguntas por qué tu familia no se convierte. Y luego te preguntas por qué no prosperas. Porque la palabra dice que conforme prospere tu alma, tú prosperarás. Es increíble la transformación de Pedro, de ser un hombre inconstante, de ser un hombre que divagaba en dos pensamientos, en que hoy soy seguidor de Cristo y mañana prefiero defender mis principios que me inculcaron fuera. ¿Qué es lo que impide
que seas transformado como esta paja a una roca, en fe, en crecimiento. Eres tú, tu viejo yo, el que no le permite al Señor entrar en esas áreas en las que tú necesitas ser cambiado, transformado, renovado. Cambiar la mentalidad de lo que el mundo te dejó que era bien y que es contrario a la palabra. ¿Qué es lo que te impide que esas nuevas doctrinas que el mundo trae salgan de tu mente para que Él haga una transformación en tu vida? Porque ahorita hay doctrinas satánicas que nosotros las tomamos como ciertas. Y que eso viene y taladra nuestras vidas más que la palabra del Señor. O vas como el viento, un día quieres ser el mejor santo, el más lleno de fe, y al siguiente día decides seguir las corrientes de este mundo y no ser transformado como Pedro lo hizo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide que la labor del Espíritu Santo en tu vida haga cambios profundos y necesarios? Un día eres el más firme seguidor de Jesús y al día siguiente amaneces y ya no quieres nada con Él. Porque posiblemente estás orando por un milagro y no ha llegado ese milagro. Y el Señor te tiene en esta circunstancia, a lo mejor en el zarandeo, para que salga lo mejor de ti. Para que el viento se lleve aquellas áreas que el Señor no le gustan de ti. Que si sigues siendo aquel colérico, que no te pueden decir nada porque explotas, porque empiezas a maldecir. O tal vez tus hijos tengan miedo de acercarse a ti porque explotas. Y se preguntan, ¿por qué papi es uno en la iglesia y otro en la casa? ¿Por qué mami se enoja tan fácilmente aquí en la casa? Y comienza a pegarnos o comienza a maltratarnos. Y cuando vamos a la iglesia, es otra persona. ¿Qué impide? ¿Por qué no le has dado la oportunidad al Espíritu Santo de que reforme tu vida, tu carácter? O aquellos vicios que no has podido dejar, como el alcohol, como el cigarro, que de hecho nosotros sabemos que son malos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, pero seguimos ahí. Y tú vienes y le dices al Señor, pues yo quiero ser un seguidor tuyo, pero esta parte de la cerveza, el alcohol y esto, pues no lo quiero dejar, porque es bueno para mí, porque lo necesito. ¿Qué hay de aquellas cosas en tu carácter que te molestan, pero las sigues practicando? Y no dejas que el Señor venga y termine de hacer la obra. Pedro, les vuelvo a repetir, del ejemplo de Jesús aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo y fuerte. Es decir, Él lo cambió todo porque esta fuera una realidad en su vida. La palabra de Dios, el ejemplo que Jesús había dejado en él, lo amaba tanto que no quería dejarlo en vergüenza. ¿Qué te impide que el Espíritu Santo te empodere para que dejes malos hábitos? Para que tu carácter no te deje en vergüenza. Solemos decir que una persona que explota tiene un carácter fuerte,
Solemos decir que aquel que discute, que nadie le puede decir algo porque se molesta, es de un carácter fuerte. Pero si nosotros comparamos el ejemplo que Pedro nos dio, Jesús le decía: Simón, Simón, te estás portando débil como el viejo hombre. Y cuando le decía a Pedro, le decía: tu carácter se ha fortalecido, porque hoy puedes superar. Hoy puedes aprender a que un carácter fuerte es aquel que tiene dominio propio. Es un carácter donde tú puedes dominar, que no vas a gritarle a los hijos, no les vas a pegar. Es donde en la oficina no vas a contestar de una manera grosera. Ese es un carácter fuerte, transformado, renovado por el Espíritu Santo. Dejarías de ser un Simón para convertirte en un Pedro y ser fuerte en la fe y dar un testimonio digno de Jesús. Pedro fue transformado porque después de todo fue el Señor quien lo escogió para que fuera discípulo y líder. Pedro fue transformado y capacitado por el designio soberano de Dios para que fuera un hombre fuerte y de firmes convicciones. Es más, el propio Jesús lo formó, lo entrenó para que lo fuera. Por lo tanto, cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma un carácter. Y no nomás el de Pedro, Él te puede transformar el mío, el suyo, el de sus hijos. Transformar los vicios, las malas actitudes que nosotros tenemos, si nosotros tenemos un corazón dispuesto. Pedro ya no era el antiguo Simón. A través de los años, Pedro halló gozo al sufrir y morir crucificado por el Señor. Ya no lo volvió a negar nunca más. Quizá usted y yo con nuestras actitudes, quizá usted y yo con nuestro carácter, con nuestras convicciones, negamos a Cristo cada día. Pero hoy Dios te da la oportunidad de que lo dejes entrar a tu vida, a la mía, a la suya, a la de sus hijos, para ser renovados, transformados. Hay actitudes en usted que tal vez le molestan, pero usted sigue diciendo: así nací y así me voy a morir. Así soy yo y los demás lo saben. Estamos negando que Jesús puede hacer una transformación en nuestras vidas, que el Espíritu Santo puede transformar el trasfondo del que vienes, del medio en el que te moviste y que te sacó de allí, y que ahora quiere hacer algo grande y hermoso en tu vida y la de tus hijos. Así como lo hizo conmigo, vino y me sacó de aquella amargura en la que estaba, restauró mi matrimonio. Me dio un nuevo amor para mi esposo y transformó nuestras vidas como la de mi hija. De esa manera quiero que tú puedas transformar tu vida. Que quizá tus hijos dejen de tenerte miedo porque explotas, porque eres iracundo y que no sabes cómo cambiar esa parte de tu carácter, de tu temperamento. Esta es la oportunidad que te da el Señor hoy para que puedas venir a transformar su vida. Y si tú no le has conocido al Señor y no sabes cómo,
No sabes cómo venga a tu vida para que sea transformada. La palabra dice que Él viene y toca la puerta todos los días. Él viene y toca tu puerta. Y la palabra dice que si Él entra, Él cenará contigo. Él entrará a tu vida y transformará tu vida. Si tú quieres la oportunidad para transformar tu vida, este es el momento. Y yo te pido que ores conmigo para que le des la oportunidad al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al Dios de lo imposible, para que entre a tu vida. Y te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos y de todo corazón le digas: Señor, yo te necesito. Yo necesito que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, que llenes mi ser de ríos de agua viva, que tu sangre preciosa me limpie, me transforme, me renueve. Señor, yo te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y transfórmame, transforma mi vida, transforma el entorno en el que vivo, porque te necesito. Yo hoy puedo decirte que hay fiesta en el cielo por cada hombre, por cada mujer, por cada niño que recibe a Cristo en su vida. Hay fiesta en el cielo. Seremos transformados como lo fue hecho Pedro, que cambió de Simón a Pedro, a la roca inconmovible. Si tú ya conoces de Cristo y sigues batallando en muchas áreas de tu vida, yo te pido que inclines tu rostro esta noche y le pidas: Señor, delante de tu trono de gracia vengo, mi Dios amado, porque al igual que Simón te he negado en algunas circunstancias y mi viejo yo me ha avergonzado. Señor, yo te pido que vengas, transformes mi vida, la renueves, la restaures. Espíritu Santo, que tú termines la obra que tú has comenzado en mí. Señor, que yo pueda dar testimonio de ser un seguidor tuyo, tomado de tu mano, Señor, con convicciones fuertes, con una fe inquebrantable, Señor. Que no sea yo como el tamo que el viento lo lleva de un lado hacia el otro. Yo quiero ser, Señor, fiel a ti. Señor, yo quiero caminar contigo con convicciones, mi Señor. No las de este mundo, sino con convicciones celestiales. Padre, yo te pido, mi Señor, que pongas el querer y el hacer en mí, de ser renovado, de ser cambiado, de ser transformado, mi Señor. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que yo te daré la honra, que yo te daré, Señor, lo mejor de mi vida, Padre Santo, porque anhelo caminar como tú, ser transformado, Señor, ser un reflejo tuyo en mi vida, ser parecido, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, yo te ruego, mi Señor, entra a mi casa, transfórmala, renuévala. Espíritu Santo, que tú vengas y transformes mi forma de pensar, de actuar, que no te conviene, que no te gusta, y que aún en lo que mi manera de ser, mi Señor, que me molesta, sean transformado y renovado.
que se cambien mis debilidades en fortalezas. Y esas fortalezas que no me convienen sean transformadas en debilidades a través de la luz de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo que renueva, que restaura, que cambia mi manera de pensar, de actuar, de caminar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, te doy la oportunidad de que me cambies. Te doy porque es mi necesidad cambiar para hablar de lo que tú haces en mi vida. Que vengas y renueves mi mente y sea transformada en fe, en esperanza. Que yo pueda hablar a los de afuera con las pruebas en la mano de que tú haces transformaciones y renuevas, cambias, que tú haces maravillas, que tú haces milagros en aquel borracho que decían que nada nunca iba a cambiar. Tú lo puedas transformar en alguien que venga y dé testimonio de lo que tú haces. Espíritu Santo, que tú nos empoderes. Que tú nos transformes, nos vuelvas compasivos. Esa cólera se vuelva en una paz, en una tranquilidad. Ese desamor se convierta en amor profundo por los demás. Que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo esta tarde. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, amado. Gracias. Porque tú conoces nuestros corazones y sabes que engañoso es el corazón. Pero tu presencia, Señor, trae liberación. Viene y nos trae una imagen correcta de lo que somos y de lo que necesitamos ser. Transfórmanos, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias por el tiempo que te tomaste para ver esta transmisión. Si te gustó, compártela. Dale like. Y le doy gracias a mis pastores, porque una vez más me permiten estar aquí. Dios los bendiga y los esperamos el domingo. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? Espero en Dios que cada uno bendecido con la bendición de un nuevo día. Amén. Solo para notificarles que este domingo solamente tendremos un culto que es el de las 10 de la mañana. Esperamos verle, que invite a alguien, porque Dios está haciendo cosas hermosas y siempre Dios tiene algo para nuestras vidas. Así que con la ayuda del Señor, allí estaremos a las 10. Dios les bendiga. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí.
amanecer, al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará